Vamos a terminar entonces esta escuelita, que nos acordamos de qué era la escuelita, quién estaba dirigiendo la escuelita. El Señor Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús es el maestro de maestros y tiene una escuelita que enseña a la escuelita de la forma de cómo debemos de orar. Una oración fuerte, una oración profunda, que acabe con lo que está a nuestro alrededor tratando de destruirnos. Amén. Vamos a leer en el libro de Daniel. Daniel capítulo 6, Daniel capítulo 6, y vamos a leer y vamos a hacer también un repaso. Yo quisiera que todos tuvieran su Biblia. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar bien este Daniel, como me encanta leer la palabra, escudriñarla, cada versículo, y cómo podemos analizarlo y que llegue a nuestro corazón y quede firme en nuestra mente también. Daniel 6:10. Vamos a ver el libro de Daniel 6:10. Daniel 6:10. Muy bien, ¿todos lo tenemos? Daniel está... ¿Ya lo tienes? A ver, tenemos que... Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara, o sea, de su cuarto, de su habitación, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, ¿cuántas veces? 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Cuándo era ese antes? Cuando era joven, cuando era chico. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que conformaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Y cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. ¿Se acuerdan de este versículo, de este capítulo de Daniel? ¿Qué le pasó a Daniel? Vamos a retomar un poquito qué pasaba con Daniel en esa época. Daniel era un joven muy inteligente. ¿Cuántos son inteligentes en esta mañana? ¿Recuerda cuántos años tenía Daniel cuando estaba en esta parte que dice cuando hubo el edicto? Y aquí hubo una serie de cosas con el rey. Daniel era un adolescente cuando fue capturado en Judá. ¿Quiénes lo capturaron? El reino de Nabucodonosor. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? El rey de Babilonia. Entonces, llegaron y cautivaron a Judá. Acabaron con todo y se llevaron a los inteligentes, a los sabios, a los duros, a los estudiosos, a los que creían en el Señor, a los fuertes. Los que creían en el Señor, los que oraban y los que echaban para adelante, se los llevaron, porque sabían que eran los duros. Entonces este rey se los llevó. Y entonces, ¿qué hicieron?
empezaron y cambiaron los nombres, se va a llamar tal, 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 y ustedes van a hacer esto y me van a adorar y todo esto que pasó en ese reinado. Entonces, aquí en Daniel, en el foso de los leones, aquí en esta parte, cuando Daniel era un hombre tan sabio, pero había envidia. Ya había pasado el reinado de Nabucodonosor, y había pasado el reinado de Belsasar, y había pasado 3 reinados, y llegaron al reinado del rey Darío. O sea, durante todo ese tiempo, desde la adolescencia, todo ese tiempo pasó, y llegaron al rey Darío. ¿Qué fue lo que pasó en este momento? Ya Daniel era viejo, ya había pasado por una cantidad de situaciones. Si ustedes leen este libro de Daniel, es hermosísimo leer el libro de Daniel. Es uno de los hombres más ilustres y de lo que más nos deja enseñanza en la Biblia. Daniel es apasionante. A los niños les hacen videos, les hacen obras de teatro, hacen de todo con el libro de Daniel. Este hombre fue maravilloso. Pero ¿saben cuál fue el secreto de Daniel? La oración. La oración, el pleno contacto con Dios. Entonces dice en la palabra que, finalizando esta parte de este texto de Daniel, aquí cuando dice que estaban con el rey y había un edicto, ¿qué fue lo que pasó ahí? Vamos a revisar. Había un gobierno en Colombia, digamos, de Santos, y él tiene un congreso, ¿cierto? Entonces le dicen los del congreso: presidente Santos, resulta que hay una persona que a usted, que usted tiene que tiene toda la gente que adorarlo, a usted tienen que inclinarse, toda la gente aquí tiene que adorarlo, ¿verdad? Entonces se aprobó eso en el Congreso, ¿sí? Y entonces el rey, Santos dice: ah, bueno, listo, entonces declaro que todas las personas me adoren y me sirvan. Pero uno de los ministros, el vicepresidente, digamos, de Santos, era, digamos, Daniel. Era el que sobresalía ahí, el duro. ¿Por qué? Por sus capacidades, ¿verdad? Entonces, él escuchó lo que estaba pasando, pero él seguía adorando a Dios. En este caso, Daniel seguía adorando a Dios. Pero llegan por ahí otros de los partidos, allá en el Congreso, y los ministros, y llegan y le dicen: oiga, presidente, pero hay personas que no están con usted, que están a la izquierda y que lo quieren, vea, y póngase las pilas, entonces haga un decreto para que todo el mundo lo adore. Y ese que está allá, ese ministro, no lo adora. El vicepresidente que usted le tiene tanta confianza, no lo adora. Resulta que por allá estáis que adorando a otro Dios. Y entonces, pues, que no lo quiere adorar. Entonces, ¿qué hace él? ¿Se deja llenar qué? Mire, que no lo adora, que usted, ay, que usted. Y entonces, ¿qué hace él en ese momento? ¿Qué hace aquí el rey Darío? Porque como lo quería tanto a Daniel, lo quería tanto, y entonces dice: pues, ¿cómo así que está pasando esto con Daniel? ¿Cómo así que Daniel no me está adorando? No, pero no puede ser posible si él es un chico muy juicioso, muy bueno, él ha sido muy importante durante todos estos años que han pasado. ¿Qué pasó? ¿Pero por qué pasó esto? Entonces, por eso ahí dice, en la lección, en este versículo que dice, el versículo 6 que dice: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: rey Darío, para siempre vive. O sea, exaltando al presidente, ¿verdad? Exaltando al rey, exaltándolo siempre. Y todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en él
espacio de 30 días, demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Qué hizo Daniel? Dice la palabra que Daniel se arrodilló y que oraba ¿cuántas veces? 3. Cuando uno escucha que va una situación mala en nuestra vida, ¿qué debemos hacer? Arrodillarnos y orar. ¿Cuántas veces? No, una, pastora, es que yo tengo mucho afán, yo no tengo tiempo. Pero si no tienes tiempo en la mañana, hazlo por la tarde. Y si no tienes tiempo en la tarde, hazlo por la noche, ¿verdad? Pero hazlo en el transcurso del día. Hemos aprendido que cómo debemos de humillarnos delante de Dios. ¿Cómo? De rodillas, de rodillas. Pero cuando no nos arrodillemos, pues caminemos, pues hagamos otra cosa, pero no pases sin arrodillarte delante del Señor. Entonces, la semana pasada y antepasada recordamos, y el pastor había hablado, que la oración con poder debe tener sumisión. Y aquí Daniel tuvo sumisión, se humilló. Entonces vemos que él se arrodillaba en completa sumisión a Dios. A Dios. Número 2, vamos a ver la perseverancia. Vamos a hacer ese estudio. Primero sumisión, segundo la perseverancia. ¿Cuál es la perseverancia? ¿Cuántas veces se arrodilló? 3 veces. ¿Cuántas veces oramos? Mínimo 1 hora. ¿Pero cuánto estás orando tú? 5 minutos, por ahí 10, por ahí 15, y no más de 15 porque es que se me hace retarde. Debemos de tomarnos ese tiempo de oración, pero no 1 hora, ojalá 1:30. Y si te cansas mucho de las rodillas, es porque no has afinado tus rodillas, porque no estás acostumbrado a arrodillarte. Entonces te duele mucho. Al principio te duele mucho cuando haces ejercicios y duelen los músculos, pero para que dejen de doler los músculos, ¿qué hay que hacer? Hacer más ejercicio. Hacer más ejercicio. Cuando una persona está aprendiendo a cantar, ¿qué debe hacer? Cantar todo el tiempo, afinar. Cuando toca un instrumento, igual. Hace muchos años yo aprendí, cuando era joven, aprendí a tocar piano. Tenía al maestro de piano en mi casa. Pero pasó el tiempo y lo dejé. Amaba el piano y lo dejé. Y hace unos 15 o 20 años cogí el saxo. Y dije, no, ya llegó. Y cogí el saxo y empecé, y estuve en la escuela tocando saxo, y lo compré con mi liquidación. Y tenía tal vez 35 años, 40 años casi. Y con mi saxo y feliz. Y empezó la universidad de los hijos y dije, no, tengo que vender el saxo porque pues no hay dinero. Y vendí mi saxo. Era un Yamaha hermoso que lo había comprado con tanto esfuerzo. Y no volví a ensayar más. Y se perdió. Se perdieron los años de piano, se perdieron los años de saxo. Y no volví ni a repasar. Las notas se me olvidaron. Y así te puede pasar a ti con la oración. Se te olvidan las notas. Si tú no lo practicas, se te olvida. Debemos de practicar como buenos deportistas del Señor. He escuchado deportistas que duran horas, 4, 5, 6, 8 horas patinando, jugando. Son famosos, pero ¿cuánto esfuerzo tuvieron? Y a nosotros nos dicen una oración y no tengo tiempo. Entonces debemos de tener perseverancia como la tuvo Daniel. Otro paso que vimos fue intensidad. ¿Cuál sería la intensidad de Daniel? Miremos en el verso 11, leemos el verso 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. ¿Cómo estaba Daniel? Orando y rogando, orando y rogando. ¿En presencia de quién? De Dios.
en presencia de Dios. Esa es la intensidad. Tú le ruegas al Señor en tus oraciones. Ya hemos visto todo el mes. Y has debido de haber practicado todo el mes. ¿O solamente has escuchado? ¿Tú crees que escuchando una prédica, escuchando lo que se te envía por el WhatsApp, vas a tener fortaleza dentro de ti, fuerza para derrumbar al enemigo? ¿Tú crees que puedes acabar con esa racha que decimos de cosas malas que nos vienen solamente escuchando la palabra? ¿Y a dónde queda tu fuerza y tu poder cuando viene el enemigo y lo tienes que echar? ¿Tendrás que llamar a la iglesia y decir, ayúdenme porque este no se me quiere ir? ¿Por qué? ¿Te sientes débil en la oración? Es porque no oras. Como dice aquí, con perseverancia, con intensidad, con sumisión. Y otro de los pasos que aprendimos fue con privacidad. ¿Qué dice? Orando y rogando en presencia de Dios. Entró a su casa. Entró a su casa. Entró a su casa. Él no se estuvo afuera con la gente porque Daniel era muy importante, sino que él dijo, chao, nos vemos. Cuando tú tienes una cita de un trabajo, ¿cómo te presentas a tu trabajo? Elegante, bañado, arreglado, perfumado, porque vas a una cita de trabajo con el mejor tiempo y no importa lo que haya que hacer, pero pides un tiempo porque vas a la presencia de una cita importante, porque es tu trabajo. ¿Cómo te presentas delante del Señor cuando vas a hablar directamente con Él? ¿Estás preparado para hablar con el Señor? ¿Cómo te presentas cuando tienes rabia, ira, dolor, que te han humillado o cuando has hablado mal de alguien, criticado? Vas y te presentas delante del Señor y le dices, límpiame de esto. Me siento mal, Señor. Y cuando tú te limpias, vacías eso malo que tiene tu corazón, ahí sí le dices, Señor, vacía mi corazón y llénalo de tu poder y de tu amor. Amén. ¿Se acuerdan la vez pasada que dijimos en el nombre de quién se hacían las oraciones? ¿Y a quién se oraba? Al Padre. ¿Lo has practicado? Padre, en el nombre de Jesús te pido tal y esto y esto y esto. Otra de las cosas que vimos en ese repaso fue que suceden cosas sobrenaturales. Que dijimos, qué rico que me suceda algo sobrenatural, ¿verdad? ¿Y qué cosa sobrenatural pasó aquí? ¿Quién me dice qué cosa sobrenatural pasó acá? En este libro de Daniel hay algo sobrenatural. Miremos en el versículo 22, más adelante. En el versículo 22, ¿qué dice? Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo, nada malo. Envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Yo les había dicho que nosotros no tenemos autoridad sobre los ángeles. ¿Quién tiene la autoridad sobre los ángeles? Dios. Hace 2 días mi hijo Juan David, el menor, estaba en la universidad y tuvieron 2 horas libres. Y ellos estudian por la 15 con 74. Y salieron hasta la 85 con su amigo y su compañera a hacer unos trabajos, a revisar y mirar unas cosas, a comer algo. Y se regresó. Estuvieron comiendo alguna pizza, alguna cosa, y se regresó. Cuando se regresó a la universidad va a sacar su computador, su celular, y no lo encontraba. Y búsquelo y búsquelo y búsquelo, y cuando a alguien se le
celular o computador, ¿qué hacen? Gloria a Dios, bendito el Señor. Empezó a desesperarse, porque yo le pregunto todo con tildes y señales. Y empezó a desesperarse, y mamá, me enloquecí, yo no sabía qué hacer, busqué por todo lado, ya no me interesaba la clase, ya no quería nada, y mis amigos, y yo les dije, se me perdió el celular, ¿qué voy a hacer? El celular es nuevo, se lo dimos de grado, y pues quería algo pues bueno, y entonces, no puede ser. Se devolvieron con los chicos y buscando cada segundo, miraban por aquí, miraban por allá, desde la 74 a la 85, 10 cuadras, busque por todo lado, desesperado, angustiado. Y resulta que cuando llegaron al lugar, dijeron, ya no hay nada que hacer, se perdió. Ya después de 2 horas buscándolo y desesperado, ¿cuánta energía perdió ahí este chico? Y después dijo, ya no hay nada que hacer, ahora ¿cómo le digo a mi mamá? Se desesperan, claro, por eso, todavía dependen de la mamá. Cuando sean ustedes dicen, no, mi presupuesto. Y llegó y me dijo, y estaba y me dice, estábamos en el momento de tanta tristeza, que mi amigo me dijo, camine, lo invito otra vez a comerse un pedazo de pizza para que descanse de este dolor y de esta tristeza, que era una pizza deliciosa, camine, nos comemos otro pedazo de pizza. Y llegaron, y cuando estaba entrando, le dice la niña de la pizzería, hola, ¿qué hay? Te estaba esperando, te pensé tanto, mira tu celular. Y mi hijo decía, mamá, mire, yo no sabía qué hacer, y lo único que me acordé, mami, la tranquilidad, pero me acordé que yo hace 8 días había ido a la iglesia y tú habías hablado de la oración. Y yo tomé eso tan profundamente, mamá, que yo sé que tú oras por nosotros, y ahí sí me doy cuenta que Dios nos cuida con las oraciones tuyas. Y mi otro hijo dice, pero eso sí que estuvo de buenas. Y yo le dije, tal vez fue de buenas, mi amor, pero ¿sabes qué? Para mí, y sé que para Juan David, fue la bendición y el poder de Dios. Porque a veces le dicen a uno, es Dios y suerte, ¿no? Esas son como las dos cosas que le dicen a uno. Pero nosotros sabemos que fue porque oramos siempre. Cada vez, todos los días que estamos orando, Señor, cubre a nuestros hijos, cubre a Vanessa, le decimos a toda hora a Vanessa, que está haciendo las prácticas, que está en la universidad, que se demora todo las 12 horas, y que llega cansada, y que tuvo un virus, y que cualquier cosa que pase, guárdala, Señor, y empezamos a repetir sobre ella, sobre Santiago, repetimos una y otra vez, Señor, líbralo. Eso tenemos que hacer nosotros, para que pase esto. Uno a veces cree que son milagros pequeñitos, pero estos son milagros grandes. Ustedes saben lo que es que un hijo esté así, desesperado, pues toca comprarle otro presupuesto y demás. Y llegan, salen felices de la pizzería, se van felices, estaban contentos, y ya guardó su celular bien. Y cuando salen otra vez de regreso a la universidad, porque había otra clase, están caminando y ya eran como las 6:30 de la tarde, que ya se está oscureciendo. Y ya se iban a ir dispuestos a coger su bus y para la universidad, pero ahí cogían el bus y se fueron. Cuando le salen 2 gamines con puñal, y les dice a los 3, denme sus celulares. Ellos saben que todos los jóvenes tienen celulares. Denme sus celulares, y ellos se miraban el uno al otro, no sabían qué hacer, desesperados. Y Juan dice, mamá, yo no sabía qué hacer, dice por dentro, como que recuperé mi celular y ahora se lo van a robar, ¿qué pasó? Y él estaba desesperado y dice, mamá, yo no sabía qué hacer, nada. Nosotros nos quedamos, y cuando de pronto, en segundos, pasaron 2 policías en una moto. Y se pararon, y dice, mamá, era un árbol, era oscuro. Es que lo más tremendo es que era oscuro y ni siquiera había luz, era oscuro. Y dice, ¿qué le están haciendo a esos muchachos? ¿Qué están haciendo ustedes?, le dicen los policías. Y salieron pitados y se perdieron. 2 en una.
Porque lo que estamos haciendo aquí, de orar, de clamar, que el enemigo se vaya, es la oración. Porque la oración tiene poder, y dale un aplauso al Señor, porque la oración tiene poder, tiene poder. La Biblia nos enseña que la gente que ora tiene tres cosas importantes, recibe tres cosas importantes. Uno, la gente que ora recibe liberación. Repite, liberación. ¿Qué es la liberación? ¿Cuántos han estado en una cárcel y se han sentido que no tienen por dónde salir y que están guardados en un lugar? ¿Cuántos han estado en una situación dura y difícil que su corazón está tan apretado y dice, no puedo más, ya no puedo más? La gente que ora recibe liberación. ¿Liberación de quién? Uno, del mundo. ¿Estamos en un mundo de qué? De pecado. Estamos en un mundo de pecado. Dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo resistimos al diablo? ¿Con una puñalada? ¿Con un balazo? ¿Cómo lo resistimos? En oración. En oración. Acuérdense que yo les dije, el diablo sabe cuando un cristiano ora, porque a eso es lo que más le teme. Y no es que nosotros le tengamos que temer al diablo, que el diablo nos tema a nosotros. Eso sí. Porque cuando uno ora, la gracia de Dios está en tu carita, en tus ojos, en tu boca. Cuando tú oras se refleja eso que recibiste en el lugar secreto. Entonces cuando sales, haz de cuenta en esos dibujos animados que salen como en algún destello de luz, y entonces que la gente lo mira y con ese destello, así está el diablo mirándonos con ese destello y dice, a ese no le puedo hacer nada. Pero cuando le dejamos la puerta abierta al diablo, él dice, este cristianito aquí lo voy a coger. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Dañarle la vida a los cristianos. Así de sencillo, esa es la misión. Hacer lo que a Dios no le gusta, acabar con la vida de un creyente. Número 2, la gente que ora recibe liberación de los enemigos. ¿Cuántos enemigos tenemos? Las deudas, los bancos nos cobran por todo lado. Dice el Señor en su palabra, Jesús oró por nosotros diciendo en Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que los guardes del mal. ¿Qué le pasó a Daniel en el foso de los leones? Vamos a mirar qué le pasó a Daniel en el foso de los leones. Daniel entró al foso de los leones. ¿Por qué entró al foso de los leones? ¿Porque no adoraba a quién? Al rey. ¿Y cuál era el castigo? Cuando tú leas toda esta parte, dice que el que no adorara al rey, lo mandaban al foso de los leones. Era un castigo. Aquí el que no pague la cuota del apartamento o del préstamo de la universidad o algo, ¿qué pasa? Le cierran el crédito, no puede seguir en la universidad y después va la policía, intereses y cárcel. Si no cumplimos lo que tenemos que hacer, pues nos pasa eso. ¿Y qué le pasó al pobre Daniel? Lo mandaron al foso de los leones. ¿Y qué pasó aquí en el foso de los leones? ¿Qué pasó? A ver, esta es una historia muy conocida. ¿Y qué pasó entonces en el foso de los leones? Vamos a leer en el versículo 16. 6:16, ¿qué dice? Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Oiga lo que dice el rey. Era un rey que no era cristiano.
¿Y qué le dijo? Pues pídale a su rey, al que tú le sirves. O sea que la gente se da cuenta a quién le servimos. Porque si yo digo que soy cristiano, canto canciones cristianas, escucho canciones cristianas, voy a la iglesia cristiana y hablo lo que no es, y actúo como no debe ser, entonces pues me dicen, ese no es un cristiano. Pero aquí el rey le dijo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. ¡Qué hermoso! Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Ni siquiera el rey. ¿Qué hacían antes con los reyes? Todas las noches les daban danza, fiesta, comida. Pero él, ¿cómo será que quería a Daniel, que aceptaba y que veía lo que Daniel hacía? Decía, qué rico trabajar con un empleado cristiano. Ese empleado es fiel, es leal. Pero hoy en día a veces no pasa así. Que si es con un cristiano, ni lo reciban. Porque el anterior cristiano no hizo lo bueno delante del jefe. Y entonces uno dice, ya no quiero más cristianos. Un préstamo de plata, no, se me robó la plata. Ni loco vaya a prestarle a un cristiano. Pero aquí el rey sabía que Daniel era un hombre bueno. ¿Cómo será que lo levantó de madrugada y dijo, se comieron al Daniel? Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente. ¿Cómo le dijo? Siervo del Dios viviente. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. O sea, era respetuoso con su rey. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no le hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aunque delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Había confiado en Dios. ¿Cuántos confiamos en el Señor? Cuando salimos, cuando nuestro hijo cae y le decimos, Señor, y le clamamos, mi hijo cayó, mi hija, mi esposo, mi esposa, mi familiar, en el trabajo. Y le decimos, Señor, confiamos en ti. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Tenemos que tener en cuenta que nuestras generaciones van al lado nuestro. Y si nosotros hacemos cosas malas, eso va de generación en generación, pero tenemos que atar y destruir esto. Como padres debemos de continuamente estar orando por nuestros hijos, el esposo por su esposa. Debemos de interceder, como dice la palabra, los unos por los otros. Ay, no, yo no intercedo por ella porque es que no me la paso. Eso no lo debe decir un cristiano. Que nos hayan ofendido, que nos hayan humillado, que tal vez no le caigamos bien a algunos. Dicen los psicólogos que le caemos bien a la mitad y a la otra mitad no. Y que un 20% o 30% habla mal de nosotros. Eso es general. Eso es general. Pero debemos de interceder por todas las personas, buenas y malas.
buenas y malas. En Mateo 6:13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, amén. La gente que ora recibe liberación del mundo, de los enemigos y del diablo. Y del diablo. Debemos de reprender y echar fuera demonios. Habíamos dicho hace 15 días que oramos por una persona que la sombra y todo esto lo que pasó. Y hace 8 días cuando terminó el culto me dice, pastora, lo que se ha hablado yo no lo entendía, yo lo recibía, pero yo me iba pero yo oré, yo ayuné. Y la sombra la veo y pasa y no me da miedo. Porque no le debemos de tener miedo a nada. Solo debemos de temer el poder de Dios. El poder de Dios. Número 2, la gente que ora tiene gratitud. ¿Recibe qué? Gratitud. En el versículo 10, oraba y daba gracias delante de su Dios. ¿A quién le damos gracias? A Dios. A Dios le damos gracias. Le da gracias a Dios cuando lo sacaron a los 13 años de su adolescencia, lo sacaron de Judá en Israel y se lo llevaron desde los 13 años y tenía 70 años. Y le daba gracias a Dios. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios con todo lo que me pasó? Me quitaron a mi familia. Nomás se nos demora un hijo. Se nos demora un momentico y yo los estoy whatsappeando todo el tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Vanessa? Ayer no me había dicho. Y Vanessa, ¿dónde estás? Mami, ¿te acuerdas que yo te dije antier? Y Juan de ahí, empiezo con la lista cuando no los veo y empiezo a decirles. Entonces hay que estar pendiente de estas cosas y darle gracias a Dios. Y yo, ¿cuánto no le damos gracias a Dios por nuestros hijos? ¿Cuánto no le damos gracias a Dios? Y número 3, la gente que ora desarrolla confianza. ¿Cuántos tienen confianza en que salimos de nuestra casa y Dios nos guarda? Pero a veces la gente ora y no ora nunca, no habla con el Señor y solamente dice una oración: en paz me acostaré, en paz me lloré, porque solo tú me has confiado cuando me acuesto, y cuando voy a salir, igual. Señor, guárdame la salida y la entrada, amén. ¿Eso le agrada a Dios? ¿Eso le agrada a Dios? En el versículo 23 dice: y fue Daniel sacado del foso de los leones, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿Tiene qué? Confianza. Tiene confianza. La oración produce confianza en Dios, pero tenemos que entrar a ese lugar secreto. Tienes que orar, familia. No te llenes de emociones. No te llenes de falsas emociones, porque vienes aquí y recibes, pero en tu casa te olvidas de que hay un Dios vivo. Amén.